Padre, gracias una vez más, Dios mío. Nos acercamos a tu trono de gracia en esta hora en oración, Señor, pidiendo que tú bendigas este tiempo, Dios, que dedicamos, Dios, a acercarnos a tu palabra, al conocimiento de las enseñanzas que están en ella. Permita, Dios, que podamos salir edificados a partir de este tiempo, Señor, que tú nos hables a nuestros corazones, Dios mío, y que en este servicio podamos darte a ti y solo a ti la gloria y la honra. Muévete en medio de esta congregación, Señor, y edifícanos, edifícanos que sabemos que necesitamos de ti, Dios mío. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos todo. Amén. Bueno, hermano, continuamos hoy con el capítulo, con el párrafo 4 y 5 del capítulo 19 de la ley de Dios. Muy rápido, vamos a dar un vistazo a lo que hemos visto de este capítulo. Primeramente, en el párrafo 1 habíamos visto la ley que Dios puso en el corazón de Adán. Sabemos que era una ley que tenía contenido una serie de mandamientos que le iban a permitir a Adán vivir en comunión con el Señor, vivir en santidad, y que le había dado un mandato específico de no comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y sabemos que, bueno, le había dado, además de esa ley, le había puesto toda la capacidad posible para obedecerla, y que debido a que Adán desobedeció como cabeza federal, nosotros, todas las generaciones que han seguido a Adán y a Eva, heredaron esa condición pecaminosa. En el segundo párrafo habíamos visto que además de esa ley natural que el Señor había puesto en el corazón de Adán, dio los mandamientos ahí en el monte Sinaí, escritos con su propio dedo. El Señor refrendó en esas dos tablas de piedra los 10 mandamientos que deslucidaban cualquier duda, cualquier ambigüedad en las ordenanzas del Señor, y que también podíamos ver que había una línea de pensamiento que tenía una total coincidencia, es decir, no cambió la esencia de la ley moral que el Señor había puesto en el corazón de Adán. Más bien clarificó algunas cosas que pudieran haber sido no claras para las generaciones que siguieron a Adán, y que el Señor puso en claro esos 10 mandamientos. Habíamos visto en el párrafo 3 que además de esas dos leyes, es decir, la inicial que puso la ley natural en el corazón de Adán, después las leyes que escribió con su dedo en los 10 mandamientos, también dio una ley ceremonial que era con vista a que la adoración del pueblo de Israel estuviera conforme a la voluntad del Señor. El Señor fue específico en cada uno de los detalles que había que cumplir, de qué manera había que hacerlo, y también tenía intrínseca algunos principios que, aunque la ley ceremonial terminó con la venida de Cristo, los principios que mantenían en su momento esas leyes vigentes nos daban una sombra de lo que debía ser Cristo, pero también esos principios permanecen mucho en las leyes actuales. Hoy vamos a estar estudiando el párrafo 4 y 5. Le habíamos dicho que lo íbamos a unir. Tienen una relación estrecha, y vamos a empezar dándole lectura. Dice, estamos en la página 29 de la Confesión de Fe, hermano. Dice el párrafo 4, Dios también les dio a los israelitas diversas leyes civiles que acabaron cuando acabó aquel pueblo como Estado, no siendo ahora obligatorias para nadie en virtud de aquella institución, siendo solamente sus principios de equidad utilizables en la actualidad. En pocas palabras, hermano, además de estas 3 leyes que habíamos hablado, la inicial de Adán, la ley escrita en el monte Sinaí allí a Moisés, y la ley de ceremonial, ahora nos está hablando
la confesión de fe que Dios también dio leyes civiles. Y en el párrafo 5 dice, la ley moral obliga para siempre a todos, tanto a los justificados como a los demás, a que se obedezca. Y esto no solo en consideración a su contenido, sino también con respecto a la autoridad de Dios, el Creador, quien la dio. Tampoco Cristo es en el Evangelio en ninguna manera cancela esta obligación, sino que la refuerza considerablemente. En otras palabras, hermano, esta ley moral estamos obligados, tanto los cristianos o no cristianos, a obedecerla, no solo por su esencia justa y perfecta, sino también porque vienen de Dios, que sigue siendo el rey sobre toda su creación. Y finalmente el párrafo nos dice que la venida de Cristo no eliminó esa ley, sino más bien reafirmó su vigencia. De esta manera, después de haber dado lectura a estos dos párrafos que vamos a estar viendo en la clase, repasemos algunas ideas centrales que tiene este párrafo. Primero, Dios dio a los judíos, además de los 10 mandamientos y de la ley ceremonial, también dio a ellos un cuerpo político, un sistema de leyes judiciales. Tanto las leyes judiciales como las ceremoniales de los judíos dejaron de tener fuerza obligatoria bajo el orden establecido por el Evangelio. La ley moral continúa con toda su autoridad, no solo porque sus elementos sean intrínsecamente obligatorios, sino también por la autoridad de Dios, quien sigue sosteniendo en su pueblo. Cristo, en lugar de disminuir la obligación de cumplir la ley, vino a hacerla mayor. Aspectos importantes, hermano, porque estamos viendo diferentes cosas. Estamos hablando de ley ceremonial, estamos hablando de ley civil. Es decir, vamos a estar viendo estas cosas que les mencioné. Existen diferencias entre las leyes judiciales y la ley moral. Es decir, la diferencia entre la ley judicial y moral la vamos a estar viendo y debemos conocer cómo aplicarlas correctamente en la vida cristiana. Hoy pudiéramos hacernos estas preguntas. ¿Tenemos que obedecer toda la ley del Antiguo Testamento? ¿Qué cambió con Cristo y qué sigue vigente? Por supuesto, a estas preguntas le vamos a estar dando respuesta con el desarrollo de esta clase. ¿Por qué es necesario conocer estas cosas? Por supuesto, hermano, si no entendemos esto, podemos caer en dos errores. O primero, pensar que nada de la ley aplica hoy, porque eso era del Antiguo Testamento y quizás era para el pueblo de Israel y hoy ya no son vigentes para nosotros, pudiéramos pensar eso. O querer aplicar todo literalmente, lo cual también sería un error porque hay cosas que claramente no son aplicables hoy. Por eso, hoy veremos cómo la Biblia distingue entre diferentes tipos de leyes y cuál es su aplicación para nosotros. Primeramente vamos a ver cuál es esa diferencia que existe entre esa ley moral y la ley judicial. Hermano, la esencia de la diferencia entre una y otra está en sus propósitos y su alcance. La ley moral es universal, hermano. Es lo que tiene que ver con la moralidad, con el comportamiento que usted debe tener para agradar a Dios. Por tanto, lo que era agradable a Dios en los tiempos de Israel sigue siendo hoy para nosotros. La rectitud con que uno debe comportarse en la vida no ha cambiado del pueblo, de los tiempos del pueblo de Israel a nuestros tiempos. Quizás las circunstancias que nos rodean son diferentes. Ahora, lo que el Señor sigue pidiendo de sus hijos, sigue mostrándonos como la ley moral que es agradable ante su vista, es la misma de aquellos tiempos a esta. Quizás vamos a ver algunos cambios que el Señor reforzó de lo que ya se había adelantado en el Antiguo Testamento, pero en esencia, hermano, permanecen los principios que fueron inicialmente puestos en esa ley moral que conocieron las primeras generaciones. Dice, esa ley moral es universal y permanente, refleja el carácter de Dios. Hermano, nosotros tenemos un Dios que es el mismo de ayer, hoy y siempre, por tanto, su carácter que no cambia también está refrendado en esas leyes morales que siguen siendo agradables ante su vista
de la misma manera que fueron ante el pueblo de Israel como pueblo de Dios. Dice, y obliga a todos los seres humanos en todo tiempo, por ejemplo, amar al prójimo, no mentir, no robar. Pudiéramos mencionar muchísimos otros principios que estaban en esa ley y que hoy siguen vigentes. Ahora, la ley judicial, estamos hablando de la ley moral. Ahora, la ley judicial fue temporal y específica para el pueblo de Israel como nación. Para regular su vida civil ya no es obligatoria hoy, aunque sus principios de justicia siguen siendo aplicables. Recordemos, en la actualidad, nosotros hoy, todas las naciones tienen sus propios códigos judiciales, sus propios códigos que rigen la vida. Bueno, para la nación israelita tuvieron el privilegio que el Señor, sin ellos conocer de estas materias, el Señor les refrendó a través de su palabra estas leyes. La ley moral muestra cómo debemos vivir delante de Dios. Por eso es que decimos que permanecen vigentes sus principios. Ahora, la ley judicial regulaba cómo debía funcionar Israel como nación. Es decir, el Señor fue exquisito ahí en la manera de que puso en manos del pueblo de Israel todo lo necesario para que se comportara rectamente delante de sus ojos. Las leyes judiciales de Israel. Bueno, estas leyes Dios las dio, es decir, Dios dio a Israel leyes civiles o judiciales como nación, pero estas leyes ya no obligan hoy, excepto en sus principios de justicia. Estas leyes fueron dadas a Israel como un pueblo organizado políticamente o una nación teocrática. Y bueno, si alguien no sabe qué cosa es una nación teocrática, quiere decir que significa que Dios mismo era su rey y su máxima autoridad. Recuerden cómo el Señor se airó cuando el pueblo de Israel pidió un rey para igualarse a las otras naciones. El Señor se sintió ahí airado porque dijo, si me tienen a mí, ¿qué necesidad tienen que un hombre rija sobre ustedes? Es decir, cuando decimos que Israel era una nación teocrática, que significa que Dios mismo era su rey y su máxima autoridad. En una teocracia las leyes no provienen de gobernantes humanos, sino de Dios. La dirección del pueblo depende de la voluntad divina. Y los líderes, como por ejemplo los jueces, sacerdotes o profetas, no gobernaban por cuenta propia, sino como representantes de Dios. Volvamos a la diapositiva anterior donde estamos viendo qué cosas eran las leyes judiciales o civiles que el Señor puso en las manos del pueblo de Israel. La ley judicial en Israel cumplía una función parecida, hermano, fíjense, y repito, parecida a los códigos penales modernos, pero con autoridad divina y dentro de una nación teocrática, no solo como un sistema legal humano. Si nos preguntáramos cuál es la gran diferencia de la ley judicial que el Señor puso en las manos de Israel, y por eso decimos que se parece a un código penal moderno, es que los códigos judiciales modernos son elaborados por hombres, incluso tienen hasta principios antibíblicos. Pudiéramos mencionar algunos de ellos con el tema del aborto, el tema de matrimonio entre personas del mismo sexo. Pues ahí pudiéramos hacer una lista interminable de principios que hoy rigen en los códigos penales modernos que están en contra de principios bíblicos, pero la semejanza es en el sentido que regulaban la manera de cómo conducir los destinos de una nación. De alguna manera estaban refrendados qué era correcto y qué no, y también se definían las consecuencias o las penas que debían cumplirse ante una violación de lo que estaba establecido en la ley. Recordemos, si usted va a las leyes que están en Éxodo, ahí encontramos el capítulo 21 y 22, si mal no recuerdo, sí, en esos 21 y 22, ahí usted encuentra casi la totalidad de todas las normas o reglas que el Señor le puso al pueblo de Israel para que tuvieran
un comportamiento recto delante de sus ojos. Objetivo de estas leyes civiles y su fin, es decir, ¿cuándo terminaron estas leyes? Estas leyes tenían como objetivo organizar a Israel como pueblo, regulaban los delitos, es decir, clasificaban qué cosa constituía delito o no, establecían castigos, responsabilidad de amos y dueños, también de los esclavos, ordenaban la convivencia social. Israel era una nación gobernada directamente por Dios, una teocracia, ya lo habíamos dicho. Estas leyes estaban ligadas a ese sistema político específico. Por tanto, hermano, cuando ese sistema terminó, esas leyes dejaron de aplicarse literalmente. ¿Qué permanece de ellas? Los principios que están intrínsecamente ligados a la santidad y a la justicia de Dios. Pero en sí la ley terminó cuando terminó ese sistema en la historia. ¿Qué principios permanecen? El carácter justo de Dios no cambia. Por tanto, los principios de equidad general y los principios de justicia permanecen. Por ejemplo, la justicia debe ser proporcional, sin distinciones. El daño debe ser reparado. Es decir, esos son principios que estaban en aquella ley que el Señor puso al alcance del pueblo de Israel y que permanecen incluso hoy hasta en los códigos penales modernos. Hay principios que se identifican con eso, aunque sabemos que están contaminados con otras cosas que no tienen que ver nada con principios bíblicos, pero en sentido general hay una permanencia de estos principios de buscar justicia, de que haya responsabilidad ante un daño o una situación que ha provocado alguna situación que desestabilice un proceso, una familia, etcétera. Es decir, hay responsabilidad ante cualquier situación que no esté acorde a lo que dice la ley. Debe proteger al débil, también en sentido general, esos principios permanecen hoy, exigir responsabilidad. No aplicamos esas leyes literalmente, pero sí sus principios de justicia en la vida cristiana y también social. Pudiéramos preguntarnos, ¿quiénes están obligados a cumplir la ley moral de Dios, hermano? Es decir, la ley moral sigue vigente para todos. La ley moral de Dios sigue obligando a todos los hombres, tanto creyentes como no creyentes. La ley moral tiene autoridad universal. A diferencia de las leyes judiciales, la ley moral, como los mandamientos, no estaba limitada a una nación, sino que refleja el carácter de Dios. Es decir, a los cristianos tenemos refrendada en la Escritura los 10 mandamientos, y uno de ellos, por ejemplo, que quizás es uno de los que más se usa y los que más se viola también, el tema, no mentirás. ¿Usted cree que eso es para los cristianos nada más? No, eso es para todo el mundo, pero así pudiéramos repasar cómo vemos esa vigencia de esa idea inicial que estuvo refrendada en esa ley moral, cómo permanece en el tiempo hasta nuestros días. Obliga tanto al inconverso como al creyente, obliga a todos, no solo a Israel o a los judíos. No depende de la nación, de la cultura, ni de la época. Es decir, no podemos decir, no, eso era nada más en aquellos tiempos, ya hoy estamos en la modernidad, no aplica. Sí, hermano, sí aplica porque son principios morales que nos ayudan a tener un comportamiento recto delante de la sociedad, delante de la familia, etcétera. Es decir, nos ayuda a estar en un camino que le agrade al Señor. Tenemos que obedecerlas no solo por su naturaleza justa y perfecta, sino porque en ella se refleja el carácter santo de Dios. Qué lástima que muchos no cumplimos eso. Y mire, hermanos, me incluyo, sabemos que ninguno es justo. Por eso decimos, las leyes no son solo para nosotros, son para tanto inconversos como los creyentes. Todos estamos convocados a cumplirla. Lo que realmente sabemos que nuestro corazón es duro y hacemos caso omiso muchas veces a esas enseñanzas que están en la Biblia. Promueven el bien verdadero del ser humano, guiándolos a vivir en rectitud, armonía y orden. Todos esos principios ayudan, que si nosotros nos acercamos al menos a cumplirlo, nos ayudan a vivir en rectitud, en armonía y en orden. Además,
lo obedecemos porque Dios como creador tiene autoridad para mandarla. No obedecemos según nuestra opinión, no negociamos los mandamientos, nos sometemos a su autoridad. La obediencia no es solo opcional, es un deber moral delante de Dios. La obediencia no depende de si me gusta o no, sino de quién lo manda. Cuando estaba preparando la clase, me acuerdo de una doctrina que reinaba en los militares en Cuba. Hermano, no sé si eso reina en todos los lugares, pero decía, las leyes se cumplen y después se discuten. Es decir, acá no con ese mismo principio, pero es decir, cuando usted ve algo en la Biblia no es para estar opinando de él, es para cumplir. Si usted ve una ordenanza en la Biblia, no es para decir, no, yo creo que esto debe, no. El Señor fue claro en cada una de las cosas, y si hay una ordenanza en la Biblia no es para que usted opine si se debe cumplir más o menos, si le gusta o no. Es decir, si el Señor lo dijo, es porque eso es agradable ante Él, y no es para que usted esté opinando si debe ser así, un poquito más allá, un poquito más allá. Es decir, la obediencia no depende si me gusta o no, sino de quién lo manda, que es el Señor, que tiene toda la autoridad sobre su creación. Ahora, ¿por qué es obligatoria? Hermano, porque tiene en su naturaleza la ley es justa y perfecta. ¿Quién la hizo? Nuestro Dios. Por tanto, la perfección está implícita en cada una de las cosas que Él hizo y refleja la santidad de Dios. Define lo que es correcto e incorrecto. Promueve el bien verdadero del ser humano. No es una carga arbitraria, es una guía para vivir correctamente. Quizás en algunos casos podamos ver, oye, está duro para poder cumplir eso, pero si el Señor lo puso ahí, primero es porque lo podemos cumplir y porque ante sus ojos es agradable que lo cumplamos. Sabemos que nos quedamos cortos siempre en el cumplimiento, pero siempre no lo debemos mirar como el deseo de nuestro Dios de que nosotros vivamos agradable ante su vista y no que lo veamos como una carga arbitraria. La ley es como un espejo, no nos limpia, pero nos muestra lo que está mal. El otro día el pastor hacía referencia a eso, que si usted veía, se miraba en un espejo, no tratara de limpiar en el espejo su imagen. Acuérdese que la imagen que está viendo en el espejo es reflejo de lo que usted tiene. Por tanto, cuando usted mira la ley, puede estar midiéndose a sí mismo como si fuera un espejo de cómo está su actitud ante el cumplimiento de lo que establece la ley. Mire lo que nos dice estos textos, uno que está en Romanos y otro que a continuación vamos a estar viendo de Santiago. Dice Romanos 13, 8 y 9, refiriéndonos a este tema que acabamos de ver sobre la ley. No debáis a nadie nada, sino el amaros uno a otro, porque el que ama al prójimo no ha cumplido la ley. Ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren con qué exquisitez Pablo nos está diciendo. Todos los mandamientos son importantes, sí, pero miren cómo él le da la máxima prioridad: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú lo amas a él, no lo vas a codiciar lo que tiene, no le vas a mentir, no le vas a hurtar lo que tiene. Es decir, cómo lo ordena de alguna manera para que veamos, todos son importantes, sí, pero el amor a tu prójimo debe ser el que prime en tu corazón. Este fragmento, el apóstol Pablo explica que el amor no es solo un sentimiento, sino el pago de una deuda moral que tenemos con los demás. Es decir, Santiago 2:8 dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Fíjate cómo Santiago, desde otra perspectiva, pero redondea sobre la misma idea de cómo darle prioridad a amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Dice, Santiago se refiere al mandato del amor como la ley real o la ley soberana, elevándolo por encima de otros preceptos rituales.
¿Cómo aplican estos principios en la actualidad? Porque, bueno, habíamos visto, hay principios que de esa ley que estuvieron vigentes en los tiempos de la nación de Israel, que hoy no aplican, pero decíamos, los principios que estaban primando en cada una de esas leyes todavía permanecen. Por ejemplo, si alguien causaba daño, debía repararlo. Bueno, en la actualidad ese principio de responsabilidad que está presente en los códigos laborales, penales, sigue vigente. Si usted daña algo, usted tiene un accidente, tiene que dañarse o la propiedad o un vehículo o la salud. Sabemos que las seguranzas se encargan de eso, pero después se lo cobran a usted. Y si usted roba o hace o provoca algún daño, ya no sea en un problema de tránsito, también igualmente le van a exigir responsabilidad. Es decir, ese principio que estaba en esa ley que tenía judicial Israel permanece en la actualidad. La protección al débil, bueno, la justicia social, bien o mal que funcione, se mantiene como un principio que rige en la modernidad, en los códigos penales, incluso está presente en los programas del gobierno también. Es decir, tratar de a los más vulnerables, a los más débiles, tener una protección desde los gobiernos, desde los estados, de castigos proporcionales, es decir, una justicia equilibrada. Si usted comete un delito de mayor o menor gravedad, así mismo va a recibir una sentencia equilibrada o consecuente con el error que usted cometió. No aplicamos estas leyes al pie de la letra, pero sí su espíritu o sus principios de ser justos en nuestras decisiones, actuar con equidad, no abusar de otros. Dios sigue siendo un Dios de justicia hoy, al igual que en el momento que estas leyes se pusieron en conocimiento del pueblo de Israel. Cristo y la ley, es decir, habíamos dicho, al final del párrafo decía que Cristo no eliminó esta ley, sino más bien reafirmó su validez. Y así titulamos esta diapositiva: Cristo y la ley, no abolición, sino confirmación. Jesucristo no eliminó la ley moral, sino que la confirmó y la afirmó. Jesús dijo: no he venido para abolir, sino para cumplir. Cristo cumplió de un modo vicario como nuestro representante. Así, Él vino a ser el fin de la ley para justicia de todo aquel que cree. La fe no anula la ley. Si usted va a Romanos 3:31 con claridad, el apóstol Pablo ahí deja claro esa idea. Cristo cumplió la ley perfectamente, vivió sin pecado y la obedeció completamente. Lo que nosotros no podemos hacer ni medianamente, el Señor lo cumplió de manera perfecta, sin que faltara ninguna de sus elementos. Cristo también trajo a su pueblo a una obediencia nueva y más elevada. La adornó con nuevos motivos y por la gracia de la generación y de la santificación. Él comunica al alma nuevos poderes y fuerza para cumplirla. Sabemos que el auxilio del Espíritu Santo ahí es importante para que nos ayude a poder acercarnos a ese cumplimiento. Dice, algunas de estas leyes originales fundadas en la constitución de las cosas, es decir, a los inicios, Dios permitió, bajo la dispensación mosaica, relajarlas un poco, como en el caso del matrimonio y del divorcio. Pero en todo caso, la ley original, lejos de haber sido abogada, ha sido restaurada a su forma original y autoridad por Cristo y sus apóstoles. Sería interesante ver esto. Algunos ejemplos, porque estamos diciendo, Cristo no la abolió, más bien lo que hizo reafirmar. Hermano, pudiéramos mencionar muchísimo. Escogí algunos que nos dan una idea de cómo el Señor, a lo que ya había en el Antiguo Testamento como ordenanza, como principio moral, el Señor le incorporó otros elementos que lo que hizo fue enfatizar en el principio que ya estaba en la primera versión, pudiéramos decir, en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, con el tema del adulterio o la pureza del corazón. En el Antiguo Testamento, en el Éxodo 20:14 dice, no cometerás adulterio.
a esta idea inicial que estaba ahí en Éxodo 20:14, en Mateo 5:28, Cristo le agrega algo, profundiza y dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, es decir, ya no es el acto de que usted cometa adulterio, que fornique con una mujer fuera del matrimonio. Ya están refiriéndose a su ojo, dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Fíjense, el mismo principio como él le agrega otro elemento, es decir, no crea que nada más es que eres adúltero cuando cometes fornicación fuera del matrimonio, sino ya cuando tú miras y codicias a una mujer y que por supuesto no es tu pareja, o puede ser la posición de la mujer codiciando a un hombre que no es su pareja. Fíjense como el Señor dice, no te pienses que nada más es pecado aquello, esto también lo es. Si enseñanza no es solo el acto externo, sino la intención interna. Tú codiciaste con tu vista a alguien que no es tu pareja y ya en tu corazón pecaste. Por ejemplo, amar al prójimo, dice, sabemos que en la ley estaba en Levítico 19:18, amarás a tu prójimo. Cristo corrige, dice, amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen. No es nada más que ames al prójimo, porque eso mismo hacen en los que no son cristianos. ¿Qué mérito tiene? Es decir, ya el Señor le agrega eso, que hasta a nuestros enemigos debemos amar y orar por los que nos persiguen. Fíjense cómo, por eso dice, Cristo no puso fin a la ley, sino más bien la confirmó, le agregó algunos aspectos que la hacen, que enfatiza el énfasis que estaba en la versión inicial. Por ejemplo, juramento. La ley permitía jurar, pero no exigía cumplir. Por ejemplo, en Levítico 19:12 usted puede encontrar ese principio. Fíjense cómo este principio que estaba en Levítico 19, que decía que permitía jurar, pero no exigía cumplimiento. Cristo en Mateo 5, del 34 al 30, dice, no juráis en ninguna manera, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Fíjense cómo hay un elemento que le incorpora a ese principio inicial que estaba en el Antiguo Testamento, y que lo que podemos decir, está reafirmando, le está incorporando otras cosas que enfatiza en el principio que estaba ya en el Antiguo Testamento. La enseñanza, la verdad debe ser constante, no depender de juramentos. Otro ejemplo, hermano, la misericordia. En Éxodo 21:24 dice, en el caso de la ley, ojo por ojo y diente por diente. Si usted le sacaba un ojo en aquellos tiempos a alguien, el precio era que a usted también, usted tiene que pagar. Por supuesto, habían regulaciones, si era intencional o no. Es decir, si usted lee la Biblia, hay detalles de cómo se aplicaba esa ley, pero en principio era eso. Si usted tenía culpa y le dañaba un ojo a alguien, el pago era que usted iba a pagar con el mismo daño que le había provocado a la otra persona. Cristo eleva ese principio a un nivel mucho mayor en Mateo 5:39. Dice, no resistáis al que es malo, al que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Es decir, la enseñanza, renunciar a la venganza y responder con gracia. Fíjense cómo cada aspecto de la antigua ley, él incorpora un elemento que enfatiza mucho más en los principios. En resumen, hermano, las leyes judiciales ya no obligan, pero enseñan principios de justicia que permanecen hasta hoy. La ley moral sigue vigente para todos, no solo para cristianos, sino también para toda la sociedad. Cristo no vino a cambiar la ley, sino a revelar su intención original, llevarla del comportamiento externo al corazón y mostrar el estándar perfecto de Dios. Hasta aquí la clase, se nos acabó el tiempo también, hermano, pero creo que estaban interesantes los temas que tocan estos dos párrafos. Les pido por favor nos acompañen en una oración para terminar este tiempo.
Señor, gracias infinitas por este tiempo que nos permite, Dios, estar en tu casa de oración, dedicando tiempo a acercarnos al conocimiento más profundo de las enseñanzas que están en las Escrituras, Dios mío. Gracias por permitirnos venir y dedicar tiempo a aprender más de ti, Señor. Ayúdanos, Dios, a que podamos poner en práctica cada una de las enseñanzas que están contenidas en las Escrituras y que podamos darte a ti la gloria y la honra, Señor. Bendice este servicio y que podamos rendirte el honor y la gloria que tú mereces. En Jesús, tu Hijo amado, estamos orando. Amén.